Cada mañana comienza con un instante frágil, silencioso, casi invisible. El cuerpo despierta, la luz entra por la ventana, el teléfono vibra a un lado de la cama y el mundo ya reclama atención. En esos primeros minutos, la mente aún no se ha saturado de mensajes, noticias ni exigencias. Todavía no se ha puesto la máscara del personaje que actúa durante el día. En ese espacio íntimo, antes incluso del primer sorbo de café, tu vida se encuentra en un punto de partida limpio, como una hoja en blanco. Ese es el territorio sagrado que los estoicos sabían respetar y proteger, porque allí se decide la calidad del día entero. Marcus Aurelius escribía al amanecer para recordar a su mente lo que realmente importaba. No esperaba a que llegaran los problemas, no permitía que la casualidad marcara el tono de su jornada. Entrenaba su carácter antes de enfrentarse al ruido del mundo. Ese gesto sencillo revela una verdad profunda. El día no comienza cuando se abren los emails, ni cuando se enciende el ordenador, ni cuando los demás empiezan a pedir cosas. El día comienza en tu interior, en el momento en que decides cómo vas a presentarte ante todo lo que ocurra. 3 minutos de claridad en ese punto de origen valen más que muchas horas perdidas en la confusión. La mayoría de las personas se despierta y se lanza directamente a la inercia. La mano busca el móvil casi de manera automática, los ojos se llenan de imágenes ajenas, la mente se satura con opiniones, noticias y comparaciones. En cuestión de segundos, el propio día deja de pertenecer a quien lo vive y pasa a ser una reacción constante al mundo exterior. La voluntad se debilita, el ánimo se dispersa, el cuerpo se mueve, pero el espíritu avanza sin dirección. Así se construye una vida dominada por el impulso y la distracción, no por la intención ni la disciplina. El enfoque estoico propone otra cosa. Propone que el ser humano recupere el mando sobre su propio amanecer. 3 minutos antes del desayuno se convierten en un pequeño templo de lucidez. No son un ritual esotérico ni una obligación pesada, sino un acto de respeto hacia tu propia mente. Durante ese breve espacio de tiempo, eliges detener el piloto automático y recordar quién eres, qué tipo de persona deseas ser y cómo quieres enfrentarte a la jornada que se abre delante de ti. La disciplina empieza exactamente ahí, en esa decisión silenciosa de no dejarse arrastrar. La fuerza de este momento radica en su sencillez. No exige grandes preparativos, no requiere un escenario perfecto. Basta con estar despierto, respirando, quizás sentado en la cocina o al borde de la cama, mientras el aroma del café empieza a llenar la casa. En lugar de abrir una red social, abres un compromiso contigo mismo. En lugar de repasar preocupaciones, alineas tu mente con tus valores. Ese gesto, repetido día tras día, crea un surco en la conciencia, una dirección estable que te sostiene incluso cuando el resto del día se vuelve caótico. 3 minutos parecen insignificantes en un mundo que idolatra la productividad y el movimiento constante. Sin embargo, para el espíritu estoico, esos minutos son oro puro. En ellos, la mente todavía no ha sido contaminada por la prisa y el enfado de los demás. No hay discusiones, no hay prisas de oficina, no hay tráfico, solo tú y tu propia decisión de vivir con dignidad. En ese intervalo, puedes recordar que nada de lo que suceda ahí fuera tiene tanto poder sobre ti como tu manera de responder a ello. Esta certeza, repetida cada mañana, va tallando en tu interior una serenidad resistente. Desde la perspectiva de Marcus Aurelius, cada día trae consigo una batalla nueva. No se trata de una lucha contra los demás, sino contra la propia pereza, el propio desorden, la propia tendencia a olvidar lo esencial. Por eso, la preparación matutina se vuelve crucial. Si tu carácter entra en la jornada sin estar preparado, cualquier pequeño contratiempo te arrebata la paciencia,
Cualquier comentario te hiere, cualquier imprevisto te derriba. En cambio, cuando entras en el día después de recordar tus principios y tu propósito, ya has construido una especie de escudo interior que te protege del caos. La rutina moderna ha invadido precisamente ese espacio sagrado. Muchos desayunos se consumen frente a una pantalla, con la mente ya dispersa en 1000 fragmentos. El cuerpo está presente, pero la atención no. El resultado es una sensación de cansancio que aparece incluso antes de empezar a trabajar. La mente no tuvo tiempo para enraizarse en algo firme y el resto del día se vive como una sucesión de urgencias. Recuperar 3 minutos antes del desayuno es como reclamar un territorio perdido, es plantar una bandera en el lugar donde comienza tu libertad interior. La disciplina estoica no se construye a base de gestos heroicos aislados, sino mediante pequeños actos consistentes. El juramento de 3 minutos cada mañana no es un espectáculo para nadie, es un pacto silencioso contigo. Al repetirlo, entrenas la palabra dada, la coherencia, la firmeza. Aprendes a no traicionar el compromiso que adoptas con tu propia mente. Así, poco a poco, dejas de ser alguien que se deja llevar por el capricho del momento y te conviertes en alguien capaz de sostener una línea de conducta estable, incluso en días difíciles. En esos minutos previos al desayuno, puedes revisar de forma serena qué tipo de día deseas construir. No se trata de controlar cada detalle del futuro, algo imposible, sino de definir la actitud con la que vas a caminar a través de lo imprevisible. El enfoque se desplaza de las circunstancias a tu carácter. No se busca un día perfecto, se busca una respuesta digna ante lo imperfecto. Esta distinción marca la diferencia entre una mente esclava de los acontecimientos y una mente que se sabe dueña de su reacción. Además, el simbolismo de hacerlo antes del desayuno encierra un mensaje profundo. Antes de nutrir el cuerpo, eliges nutrir el espíritu. Antes de alimentar tus músculos, alimentas tu criterio. En lugar de empezar el día con consumo pasivo, lo comienzas con creación consciente. Convertir ese instante en una especie de juramento íntimo hace que el resto de tus acciones se apoyen sobre una base sólida, como si cada gesto posterior recordara esa promesa inicial. Con el paso de las semanas, este pequeño hábito empieza a transformar la percepción del tiempo. Los días ya no se sienten como algo que simplemente sucede, sino como una secuencia de oportunidades para confirmar la persona que has decidido ser. Ya no eres un espectador arrastrado por la corriente de estímulos, sino un navegante que al menos una vez al día reafirma el rumbo. La disciplina deja de ser un concepto abstracto y se vuelve una experiencia concreta, vivida en ese corto ritual matutino. 3 minutos de lucidez antes del desayuno no cambian el mundo exterior de forma inmediata. No eliminan los problemas, no borran las dificultades. Sin embargo, alteran de raíz la forma en que las afrontas. Introducen un tono distinto en tu día, una nota inicial de serenidad y decisión que resuena en todo lo que haces. El entorno puede seguir siendo incierto, pero tú ya no eres exactamente el mismo. Has elegido comenzar desde dentro, con una firmeza que no depende de las circunstancias. Así se forja, poco a poco, la figura del ser humano que camina por la vida con la calma de quien se ha preparado por la mañana. Cada amanecer se convierte en una pequeña forja en la que se templa el carácter. El desayuno deja de ser solo un momento de alimento físico y se transforma en la consecuencia natural de un acto de conciencia. De esta manera, la vida deja de ser una mera sucesión de días y pasa a ser una obra en construcción, erigida desde ese preciso instante en el que decides, en silencio, cómo quieres vivir. La palabra disciplina suele despertar imágenes de rigidez, de sacrificios interminables,
de una vida encorsetada en reglas sin alma. Muchas personas la asocian con oscuridad, with prohibiciones y castigos, con una especie de cárcel autoimpuesta donde la alegría se marchita. El enfoque estoico, y en especial la mirada de Marcus Aurelius, ofrece algo radicalmente distinto. Para el estoico auténtico, la disciplina no es una cadena, sino una llave. No es una condena, sino una forma de libertad interior que se conquista paso a paso, eligiendo conscientemente cómo vivir. La disciplina externa nace del miedo y de la imposición. Se construye desde fuera hacia adentro y suele llegar en forma de órdenes, normas fijadas por otros, exigencias que se obedecen por obligación. La disciplina estoica nace en el lugar contrario. Surge del reconocimiento sereno de lo que uno es y de lo que uno puede llegar a ser. No se apoya en el miedo, sino en el respeto por uno mismo. No busca agradar a los demás, sino honrar la propia naturaleza racional. Cuando Marcus Aurelius escribía sobre la necesidad de gobernarse a sí mismo, no hablaba de convertirse en un tirano interior, sino en un guía firme y justo. En la tradición estoica, el ser humano se entiende como un ser dotado de razón, capaz de ver más allá del impulso inmediato. Vivir de acuerdo con esa razón significa actuar con coherencia, con una cierta armonía entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. La disciplina, entonces, ya no es un conjunto de mandatos fríos, sino el arte de ordenar la propia vida según esa armonía. Un arte que filtra decisiones, que separa lo que fortalece de lo que debilita, lo que eleva del puro capricho. Dentro de ese marco, cada acto disciplinado deja de ser una renuncia y se convierte en una elección digna. Existe una diferencia profunda entre el carcelero interior y el guía interior. El carcelero humilla, exige desde el desprecio, castiga cualquier error con insultos silenciosos, hace que la vida parezca un examen permanente donde nunca se está a la altura. La disciplina que propone el carcelero genera resentimiento y cansancio. En cambio, el guía interior estoico observa con claridad, reconoce las caídas, pero las entiende como parte del camino. Una voz así habla con firmeza, sin drama, sin victimismo. No te permite abandonarte, pero tampoco te destruye cuando fallas. Esta es la disciplina que transforma, porque no se alimenta del odio a uno mismo, sino del compromiso. Sin disciplina, es fácil confundir libertad con descontrol. El impulso se presenta como la única verdad, y cualquier límite parece una amenaza. Sin embargo, una vida gobernada exclusivamente por el deseo del momento termina esclavizada por él. La falta de disciplina convierte pequeños placeres en cadenas que restan energía, claridad y confianza. El estoico observa esta trampa con una lucidez tranquila. Entiende que la verdadera libertad no consiste en hacer todo lo que apetece, sino en poseer la fuerza necesaria para no convertirse en juguete de las propias apetencias. La disciplina, lejos de ser enemiga de la libertad, la sostiene. En la práctica, la disciplina estoica se refleja en detalles cotidianos. Se ve en la forma en que alguien termina lo que empieza, incluso cuando ya no siente el entusiasmo inicial. Se ve en la decisión de cuidar el cuerpo sin caer en la obsesión, de ordenar el tiempo sin convertir la agenda en una prisión. Se ve en la capacidad de frenar una reacción impulsiva para responder desde la calma. Cada uno de esos actos construye un carácter. No son gestos heroicos aislados, sino un hilo invisible que une los días en una misma dirección. Con el tiempo, esa dirección se vuelve identidad. La disciplina también moldea el diálogo interior. Hay una voz que empuja a la excusa, que susurra que da igual, que nadie se va a enterar, que hoy no importa. Y hay otra voz que recuerda el propósito, que invita a ser coherente,
que protege la promesa hecha a uno mismo. El trabajo estoico refuerza esta segunda voz. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de dejar de obedecer de manera automática a la parte más débil y dispersa de nuestro carácter. La disciplina da peso a la parte más noble, la parte que desea actuar con dignidad incluso cuando nadie mira. Marcus Aurelius no se describe como un hombre perfecto, sino como alguien que se esfuerza por ser fiel a sus principios a pesar de la fatiga, de la irritación, de las decepciones. Eso encarna el corazón de la disciplina estoica. No exige impecabilidad, exige sinceridad y continuidad. Un día se falla, al siguiente se retoma el camino con humildad. Esta forma de disciplina contiene en sí misma una gran ternura. Permite el error sin celebrarlo, invita a corregir sin desprecio. De este modo, la exigencia deja de ser una fuente de culpa paralizante y se convierte en una invitación constante a la mejora. En muchos contextos, la disciplina se ha utilizado para justificar abusos, para legitimar modelos de vida en los que la persona se pierde de vista a sí misma. Por eso, recuperar la visión estoica es tan importante. La disciplina de la que habla este enfoque no te arranca del mundo, no apaga tu humanidad, no te pide que niegues tus emociones. Lo que propone es que las emociones no ocupen el trono desde el que se toman las decisiones cruciales. Propone que tú, como ser racional, asumas la responsabilidad de dirigir tu propia vida en lugar de ceder el timón a cada impulso pasajero. Este tipo de disciplina se deja ver de manera especial en momentos de presión, cuando el cansancio aparece, cuando las cosas no salen como se esperaba, cuando surge el conflicto. El carácter disciplinado no necesita levantar la voz ni imponer su presencia. Simplemente recuerda lo que ha decidido ser. Mantiene la palabra dada, respeta sus límites, elige el siguiente paso posible sin dramatizar. Esa estabilidad interior se percibe desde fuera como una forma de serenidad. La gente siente que puede confiar en alguien así, porque intuye que no se derrumba a la primera dificultad ni se deja arrastrar por cada emoción. La disciplina estoica integra también el descanso y la alegría. No los desprecia, los coloca en su lugar. Sabe que un cuerpo extenuado y una mente saturada toman peores decisiones. Sabe que la vida no es solo esfuerzo, sino también gratitud y celebración. Lo que evita es el exceso que termina vaciando de sentido lo que se disfruta. En esta visión, el placer no se convierte en enemigo, pero deja de dictar las reglas. Simplemente ocupa su sitio dentro de una existencia ordenada, donde lo esencial no se sacrifica por lo inmediato. El juramento que uno adopta para vivir con disciplina no es una amenaza, sino una declaración de identidad. Es una frase o un conjunto de frases que recuerdan a diario la clase de persona que uno ha decidido ser. Un compromiso así no se pronuncia desde el miedo, sino desde la voluntad de honrar la propia vida. La disciplina se vuelve entonces una estética interior, una forma de belleza silenciosa basada en la coherencia. Cada acto alineado con ese compromiso refuerza la confianza en uno mismo, como si se fuera construyendo paso a paso una estructura sólida sobre la que descansar. Con el tiempo, la percepción que uno tiene de la palabra disciplina cambia por completo. Deja de sonar a castigo y se transforma en sinónimo de fuerza tranquila. Ya no remite a un sistema de presión, sino a una arquitectura invisible que sostiene lo que más importa. La disciplina estoica no promete una existencia sin dolor ni contratiempos, pero sí ofrece una forma de atravesarlos con la frente alta. En lugar de prometer comodidad, promete respeto por uno mismo. Y ese respeto, alimentado día tras día por pequeñas decisiones firmes, se convierte en la base de una libertad
que no depende de las circunstancias, sino de la forma en que se elige vivir. Para que un juramento de 3 minutos tenga un verdadero poder transformador, no basta con juntar frases bonitas al azar. Igual que una arquitectura sólida necesita cimientos bien definidos, este pequeño ritual matutino requiere una estructura interna clara, sencilla y profunda a la vez. El juramento estoico de 3 minutos se apoya en 3 pilares que lo organizan como una breve pero intensa travesía interior. Cada pilar orienta la atención hacia un aspecto esencial del carácter, de modo que en muy poco tiempo se despierta la mente, se centra el corazón y se alinea la acción con valores firmes. El primer pilar es la razón despierta, la lucidez que recuerda quién eres y qué tipo de vida deseas construir. En este tramo del juramento, las palabras apuntan a encender la conciencia, como si se abriera un foco en medio de la penumbra de la costumbre. No se trata de intelectualizar el amanecer, sino de reconocer que en ti existe una capacidad de ver con claridad y de decidir con intención. Este pilar afirma, con voz serena, que no eres un espectador perdido en el día, sino alguien capaz de elegir el tono con el que afronta cada situación. Cuando se pronuncian las frases que corresponden a este primer pilar, la mente se separa suavemente del automatismo. Dejas atrás la inercia de la noche y de la rutina y te colocas en un punto de vista más amplio. Las palabras sirven como ancla, recordando que tus pensamientos pueden estar al servicio de tu mejor versión y no de tus temores o tus hábitos menos conscientes. El juramento en este segmento no grita, no dramatiza, simplemente afirma una verdad poderosa. Dentro de ti hay una mente capaz de ordenar, de comprender, de dirigir, y hoy decides apoyarte en ella. El segundo pilar es la aceptación responsable, el reconocimiento de que el mundo no obedecerá tus deseos y, aún así, puedes responder con dignidad. Este tramo del juramento se orienta a ajustar las expectativas, a suavizar la fricción con la realidad. Las palabras invitan a asumir que el día traerá obstáculos, incomodidades, errores y cambios inesperados, y que nada de eso tiene por qué arrebatar tu serenidad. No se celebra la dificultad, pero se le niega el poder de convertir tu ánimo en rehén. Aceptar no es rendirse, es dejar de luchar contra lo inevitable para concentrar la energía en lo que depende de ti. En este segundo pilar, el juramento establece un pacto interno. Pase lo que pase fuera, la responsabilidad de la respuesta es tuya. Se reconoce que los demás pueden ser injustos, que las circunstancias pueden ser duras, pero también se afirma que tu carácter no está condenado a copiar la dureza del entorno. Las frases de este segmento se pronuncian como quien toma una postura firme frente al desorden. No vas a controlar cada evento, pero sí vas a controlar la forma en que te colocas ante ellos. Este compromiso silencioso evita que te pierdas en la queja y te orienta hacia la acción consciente. El tercer pilar es la elección de la virtud como criterio de conducta. Aquí, el juramento deja de ser una mera preparación mental y se convierte en una brújula concreta para el comportamiento. Las palabras de este tramo recuerdan 4 luces que han guiado a los estoicos durante siglos. La sabiduría que permite distinguir lo esencial de lo trivial, el coraje para hacer lo correcto, aunque cueste, la templanza que modera los excesos y la justicia que impulsa a tratar a los demás con respeto. Este pilar no se conforma con que pienses bien o aceptes lo que viene, te impulsa a actuar de manera recta. En la parte dedicada a la virtud, la voz del juramento toma una fuerza serena. Se enuncian decisiones pequeñas pero radicales, como elegir la calma antes que la reacción impulsiva, la honestidad por encima de la conveniencia y la generosidad en lugar del egoísmo automático. No se promete perfección,
se promete coherencia. Cada frase señala un tipo de gesto que hoy quieres encarnar en tus palabras, en tus silencios, en tus decisiones. De este modo, la disciplina deja de ser una idea abstracta y se convierte en una forma concreta de caminar por el día. La estructura completa del juramento se organiza como un movimiento que va de dentro hacia afuera. Primero se ilumina la mente y se la recuerda como centro rector. Luego se alinea el corazón con la realidad, sin negarla ni dramatizarla. Finalmente, se dirige la voluntad hacia la práctica de la virtud. En 3 minutos recorres este trayecto interior. Comienzas reconociendo tu capacidad racional, pasas por la aceptación madura de lo que no controlas y terminas situando tu conducta bajo un estándar más alto que el mero capricho o el interés inmediato. Es un viaje breve, pero muy preciso. Cada pilar puede ocupar alrededor de 1 minuto de atención, lo que hace que el juramento sea fácil de integrar en cualquier mañana. La brevedad no le resta profundidad. Al contrario, obliga a destilar las ideas hasta convertirlas en frases esenciales, fáciles de recordar, casi como una pequeña oración laica dirigida a tu propio carácter. El tono no es solemne en exceso, pero tampoco banal. Es íntimo, firme, sobrio. La arquitectura del juramento permite que, a medida que lo repites, el significado de cada palabra se haga más denso y más tuyo, hasta que deja de ser un texto aprendido y se convierte en un reflejo de tu identidad. El valor de esta estructura reside en que abarca las dimensiones fundamentales de la vida interior sin dispersarse. No se pierde en teorías, no se enreda en detalles, se centra en 3 gestos irreemplazables: aclarar la mente, aceptar la realidad, elegir la virtud. Cada mañana, al recorrer este breve mapa, recuerdas que tu día no está definido solo por lo que sucede, sino por cómo piensas, cómo asumes y cómo actúas. Y así, minuto a minuto, palabra a palabra, el juramento estoico de 3 minutos deja de ser una simple fórmula y se transforma en una manera concreta de habitar tu propia existencia. El primer pilar del juramento no empieza en las palabras, sino en un gesto interior casi imperceptible. Es ese instante en el que decides no lanzarte directamente al torbellino del día y te concedes un momento para despertar de verdad. No solo abrir los ojos, sino abrir la conciencia. Cuando este pilar se activa, lo primero que emerge no es la prisa ni la preocupación, sino una luz sobria que te recuerda que estás vivo, que tienes delante una nueva jornada y que no eres un simple pasajero perdido en ella. Despertar con lucidez significa recuperar el mando del primer pensamiento. Habitualmente, la mente se enciende sola y empieza a repasar problemas, pendientes, mensajes acumulados. Ese arranque automático deja tu estado de ánimo a merced de recuerdos y temores que ni siquiera has elegido. El primer pilar propone algo distinto. Propone que seas tú quien marque el tono. Que haya un instante en el que te detienes, respiras y diriges deliberadamente la atención hacia el hecho simple y contundente de que hoy puedes elegir cómo vivir. En ese breve espacio, antes de cualquier estímulo externo, la mente es maleable como la arcilla. Una sola idea puede influir en el resto del día. Si dejas que sea la preocupación la que ocupe ese trono inicial, todo se teñirá de ansiedad. Si permites que sea la apatía, el día se volverá pesado incluso antes de empezar. El pilar de la lucidez te invita a colocar en ese lugar de honor una idea distinta. Por ejemplo, una frase que te recuerde que eres capaz de actuar con calma, de pensar con claridad, de sostener tus decisiones, incluso cuando el entorno no ayuda. Este despertar consciente no requiere un escenario especial. Puede suceder mientras te incorporas lentamente, mientras apoyas los pies en el suelo,
mientras notas el aire que entra por la ventana. Lo esencial es la intención. En lugar de buscar el móvil de inmediato, colocas la atención en tu propia presencia. Sientes el cuerpo que se despereza, percibes la respiración, te das cuenta de que tu mente está empezando a moverse. Ese simple acto de observar ya es una forma de dominio. Es como si dieras un paso atrás para ver el paisaje interior en vez de perderte en él. La función profunda de este pilar es despertar al observador que llevas dentro, no al personaje que reacciona, discute, se altera, se dispersa, sino a esa parte más serena que es capaz de mirar sin dejarse arrastrar. Los estoicos sabían que sin esta presencia atenta, cualquier técnica se convertía en una capa superficial. La lucidez inicial, en cambio, convierte el resto del juramento en algo vivo. Cuando comienzas el día desde ese lugar, las palabras que pronuncias después caen en un terreno fértil. No son fórmulas vacías, sino decisiones reales que se apoyan en una mente despierta. Imagina ese primer minuto dedicado únicamente a este ejercicio, sentado o de pie, con la espalda recta, sin prisas. Los ojos pueden estar abiertos o cerrados, da igual. Lo importante es que te ves a ti mismo con cierta distancia. Reconoces la tendencia al desorden, la pereza, la reactividad, pero también reconoces la capacidad de orientar todo eso. Quizá pienses en tus valores, en las personas a las que deseas honrar con tu conducta, en la dignidad con la que quieres atravesar el día. El pilar de la lucidez convierte esos pensamientos en algo sólido, como si estuvieras trazando la primera línea de un mapa. Este primer tramo del juramento puede expresarse en palabras breves, pero cargadas de intención. Frases que recuerdan que tu mente es un instrumento que puede ser afinado, que tu atención es un recurso precioso y finito que no merece ser regalado al primer estímulo que llame a la puerta. Al pronunciar esas frases, te posicionas. Dejas claro, al menos ante ti mismo, que no aceptarás vivir en piloto automático. Es un gesto de respeto hacia tu propia inteligencia, una manera de decirte que estás dispuesto a tratar tu día como algo valioso. La lucidez matutina también redefine tu relación con los pensamientos que surgen sin invitación. No necesitas pelear con ellos, ni intentar expulsarlos a la fuerza. Basta con reconocerlos y devolver una y otra vez la atención al punto que has elegido como centro. Puede ser la respiración, puede ser una frase de tu juramento, puede ser la simple sensación de estar aquí. Cada retorno voluntario a ese centro fortalece el primer pilar. Con el paso del tiempo, empiezas a notar que te resulta más fácil no dejarte arrastrar por la primera idea negativa que aparece. Este trabajo interior tiene una consecuencia directa en la forma en que utilizas la mañana. Cuando empiezas el día desde la conciencia, no corres a llenar cada hueco con ruido. A veces eliges unos segundos de silencio antes de encender ningún dispositivo. Ese intervalo, aparentemente pequeño, se vuelve una frontera. De un lado, la dispersión que te invita a perderte en lo ajeno desde el primer momento. Del otro, la decisión de estar presente en tu propia vida. El primer pilar es esa frontera, trazada con suavidad pero con firmeza. Marcus Aurelius, al escribir al amanecer, practicaba precisamente este tipo de lucidez. No componía textos para impresionar a nadie, sino notas para recordarse a sí mismo cómo quería pensar y actuar. Esa costumbre no era una excentricidad de emperador, sino un ejercicio de humildad. Reconocía que su mente también podía desviarse, que necesitaba ser reorientada. El primer pilar del juramento bebe de esa misma actitud. Acepta que la mente tiende al ruido y por eso la despierta con una intención clara, en lugar de dejarla vagar sin dirección. Con el tiempo, la práctica de este despertar deliberado
va cambiando la textura de tus mañanas. Dejan de ser un salto brusco a la prisa y se convierten en un umbral que cruzas con elegancia. La transición entre el sueño y la acción se vuelve más suave, menos agresiva. Te descubres reaccionando de otra manera ante los primeros imprevistos del día, porque la base desde la que respondes es distinta. La lucidez inicial actúa como una reserva silenciosa de calma que puedes utilizar cuando algo se tuerce. Este pilar no pretende crear una mañana perfecta ni eliminar todas las tensiones. Lo que ofrece es una posición más alta desde la que mirar lo que sucede. En lugar de sentirte inmediatamente atrapado en cada detalle, conservas una ligera distancia interior. Ese espacio te permite escoger la próxima palabra, el próximo gesto, el próximo pensamiento, con algo más de libertad. No se trata de controlar el mundo, sino de no perderte a ti mismo en él. El despertar consciente es, en esencia, la decisión de no abandonar tu propio centro. Llegará un momento en que este gesto ya no se sienta forzado. El primer pilar dejará de ser un esfuerzo extraño y se convertirá en una forma natural de comenzar el día. Tu cuerpo recordará la postura, tu mente recordará el tono, tu respiración encontrará el ritmo casi sola. Ese es el fruto de la repetición silenciosa. Lo que al principio parecía una disciplina exigente, se transforma en una especie de refugio. Sabes que, mientras mantengas este despertar lúcido, siempre habrá un lugar dentro de ti al que puedes volver, incluso en medio del ruido. Así, el primer pilar del juramento se establece como el cimiento sobre el que descansa todo lo demás. Sin él, las mejores intenciones se diluyen, las palabras se quedan en la superficie. Con él, cada compromiso que pronuncias después encuentra apoyo en una mente que ha sido llamada a presencia. La lucidez matutina deja de ser una idea abstracta y se convierte en un acto concreto, repetido día tras día, en el que eliges ver, elegir y dirigir antes de que el mundo reclame tu atención. Y en esa elección serena se empieza a forjar la disciplina profunda de la que nacen los grandes cambios. Cuando la mente ya ha despertado con claridad, el siguiente movimiento del juramento se dirige hacia la manera en que eliges relacionarte con aquello que no depende de ti. Aquí entra en juego el segundo pilar, una aceptación responsable que no suena a resignación ni a pasividad, sino a serenidad activa. En lugar de imaginar un día hecho a tu medida, este pilar te invita a reconocer que la jornada traerá su propio guión, con matices hermosos y escenas incómodas, y que tu verdadera fuerza no reside en controlar cada detalle, sino en decidir cómo atravesar cada situación sin traicionarte a ti mismo. Los estoicos llamaban premeditatio malorum a la práctica de contemplar de antemano las posibles dificultades. No lo hacían desde el fatalismo, sino desde un realismo lúcido que desactiva el dramatismo. En el contexto de tu juramento matutino, esta actitud se traduce en unos instantes de previsión serena. Antes del desayuno, cuando la casa todavía respira calma, te concedes un minuto para admitir que habrá imprevistos, que alguien puede decepcionarte, que algo puede salir mal, que tu plan no será perfecto. Al hacerlo, suavizas el choque entre tus expectativas y la realidad, y preparas el ánimo para responder sin perder la dignidad. Aceptar de este modo no significa justificar injusticias ni negar el dolor. Significa retirar el peso emocional de lo inevitable para poder usar tu energía en lo que sí depende de ti. Hay retrasos, errores, palabras malinterpretadas, decisiones ajenas que te afectan sin consultarte. Eso forma parte del tejido de la existencia. El segundo pilar te recuerda que, por encima de todo eso, siempre queda una zona de libertad interior en la que decides si te vas a hundir en la queja
o si vas a mantener la verticalidad del carácter. Es una aceptación que no baja la cabeza, sino que endereza la espalda. En esos 3 minutos de juramento, esta parte del ritual se expresa como un reconocimiento tranquilo de la naturaleza del día. Sabes que aparecerán instantes de frustración, pequeñas injusticias, molestias físicas, cansancio. Nada de eso será una sorpresa total, porque ya lo has incluido en tu mapa mental. Este simple gesto interior reduce la sensación de agravio cuando la vida se presenta áspera. En vez de vivir cada obstáculo como una ofensa personal, lo lees como parte del paisaje que ya habías contemplado. La reacción se vuelve menos violenta, más sobria, más libre. El segundo pilar introduce también una idea fundamental de responsabilidad. Aunque no decidas lo que sucede, decides qué haces con lo que sucede. Esa frase, repetida cada mañana en silencio o en voz baja, va calando como una verdad que sostiene tu ánimo. No eres un objeto arrojado de un lado a otro por las circunstancias, sino un sujeto capaz de dar forma a su respuesta. A través del juramento, recuerdas que siempre existe un margen, por pequeño que sea, en el que puedes elegir una actitud más noble que la simple descarga de ira o de desánimo. Esta forma de responsabilidad no tiene nada que ver con culparte por todo. No se trata de cargar con el peso de lo que otros hacen o deciden. Se trata de afirmar que, incluso cuando el entorno actúa de manera torpe o injusta, tú sigues teniendo la capacidad de no añadir más caos al caos. El juramento te invita a considerar los conflictos como pruebas de tu carácter. Cada vez que el día te empuje, puedes elegir si respondes desde tu lado más pobre o desde tu lado más grande. Esta elección interior, asumida una y otra vez, va dando forma a una calma que no es ingenua, sino entrenada. El momento previo al desayuno es especialmente propicio para este compromiso. Todavía no has entrado en las conversaciones del trabajo, en el tráfico, en los mensajes por responder. Desde esa cierta distancia, puedes mirar la jornada como quien observa un camino desde lo alto de una colina. Ves los posibles tramos difíciles, los cruces confusos, los tramos de cansancio, y en lugar de asustarte, asientes por dentro. Aceptas que no será un recorrido limpio, pero decides recorrerlo sin perder la compostura. Ese gesto es sencillo, pero establece una tonalidad que te acompañará cuando el camino se vuelva estrecho. El segundo pilar también te ayuda a domesticar la tendencia a idealizar el día. Cuando esperamos perfección de las horas que tenemos por delante, cualquier roce se siente como un drama. En cambio, cuando integras la imperfección como algo natural, cada problema pesa un poco menos. El juramento, en este tramo, te enseña a soltar la exigencia de que todo encaje según tu guión y a abrazar una actitud más flexible. Esa flexibilidad no es debilidad, es inteligencia emocional. Te permite adaptarte sin traicionarte, cambiar de plan sin derrumbarte, reajustar tu paso sin perder tu rumbo. Una consecuencia silenciosa de esta práctica es el alivio que trae a tus relaciones. Cuando ya has admitido por la mañana que los demás pueden estar tensos, distraídos, confundidos, te sorprendes menos ante sus errores. Tu paciencia gana unos segundos valiosos. En lugar de responder desde la susceptibilidad, tienes más espacio para responder desde la comprensión, no porque todo te dé igual, sino porque sabes que tu paz interior vale más que la última palabra en una discusión. El segundo pilar te recuerda que no necesitas ganar cada pequeña batalla para conservar tu autoridad interior. Esta aceptación responsable también tiene un impacto en la forma en que te tratas a ti mismo cuando fallas. En el transcurso del día, habrá momentos en los que no estarás a la altura de tus mejores principios. Quizá levantes la voz, quizá caigas en una distracción que querías evitar, quizá te dejes llevar por la impaciencia. El juramento no te pide perfección,
te pide honestidad. Al asumir desde primera hora que eres humano, te permites reconocer tus errores sin construir un drama alrededor de ellos. Los ves, los corriges, aprendes, continúas, aceptas tus límites sin usarlos como excusa. Con el tiempo, este segundo pilar va construyendo en ti una especie de suavidad firme. No te vuelves indiferente, pero tampoco frágil. No huyes de las dificultades, pero tampoco les entregas tu identidad. Aprendes a decir por dentro que sí a la realidad básica del día, incluso cuando no te gusta, para poder decir un no claro a aquello que contraviene tus valores. La aceptación te da una base estable sobre la que ejercer tu voluntad. Sin esa base, cualquier decisión se vuelve nerviosa y cualquier contratiempo te arrastra. En el contexto del juramento estoico de 3 minutos, este pilar ocupa un lugar central. Actúa como puente entre la lucidez del despertar y la elección de la virtud que vendrá después. De poco sirve entender con claridad quién quieres ser si te rebelas de manera infantil contra cada límite que aparece. Y de poco sirve hablar de virtud si no eres capaz de sostener una actitud mínimamente serena cuando el mundo se muestra áspero. La aceptación responsable une esas dos dimensiones. Te ancla en la realidad para que tu grandeza no flote en teorías, sino que se exprese en el día concreto que tienes delante. Así, cada mañana, mientras el desayuno todavía te espera, este segundo pilar te invita a inclinar la cabeza hacia adentro y pronunciar, en silencio o en voz baja, un consentimiento tranquilo. No un sí al abuso ni a la injusticia, sino un sí a la existencia tal como es, cambiante, imprevisible, a veces áspera, a veces generosa. Desde ese sí sereno, tu responsabilidad se despierta con más fuerza. Ya no peleas contra el hecho de que el camino tenga piedras, concentras tu energía en la manera en que vas a caminar sobre ellas. Y en esa forma de caminar se va revelando, día tras día, la disciplina profunda que deseas forjar. Llegado este punto del juramento, la mente ya está despierta y el corazón ha aceptado que el día no será perfecto. Falta un paso decisivo: elegir cómo vas a comportarte en medio de todo lo que ocurra. El tercer pilar convierte la disciplina en algo visible en tus gestos, en tu tono de voz, en las decisiones que tomas, incluso cuando nadie te observa. No se trata de sostener un ideal abstracto, sino de traducir en acciones concretas la clase de persona que has decidido ser. La tradición estoica resume ese ideal en 4 virtudes que funcionan como columnas silenciosas de una vida bien vivida: sabiduría, coraje, templanza y justicia. La sabiduría no es un cúmulo de información, sino la capacidad de distinguir lo esencial de lo trivial en medio del ruido. En el marco de tu día, esa sabiduría se manifiesta en pequeños discernimientos. Identificas qué tareas sostienen de verdad tu propósito y cuáles solo llenan el tiempo. Ves con mayor claridad qué discusiones merece la pena tener y cuáles solo alimentan el ego. Al integrar esta virtud en tu juramento, te recuerdas que no quieres vivir como alguien que lo confunde todo, sino como alguien capaz de elegir la dirección con calma. Cada mañana puedes reafirmar que tu atención no estará dispersa en 1000 cosas, sino puesta con intención donde realmente importa. El coraje aporta calor y firmeza a esa claridad. Sin valentía, la lucidez se queda en teoría. El coraje estoico no se parece al teatro del héroe ruidoso, sino a la decisión tranquila de hacer lo que es correcto, aunque cueste incomodidad o rechazo. Puede ser la valentía de poner un límite cuando algo te daña, de asumir un error sin esconderte, de defender a alguien que no tiene voz, de continuar un esfuerzo que ya no resulta excitante.
Incluir el coraje en tu juramento significa prometerte que no vas a vivir escondido detrás de excusas, sino que vas a dar pasos coherentes con tus convicciones, incluso cuando el cuerpo prefiera la comodidad. La templanza introduce armonía allí donde el exceso amenaza con dominarlo todo. En sociedades donde se celebra el exceso de consumo, de ruido, de opinión, esta virtud se vuelve especialmente valiosa. La templanza no es frialdad ni represión, sino la capacidad de disfrutar sin perder la medida, de decir, basta cuando algo deja de nutrirte y empieza a vaciarte. En tu día se traduce en decisiones sencillas, como detenerte a tiempo antes de perder horas en distracciones, moderar el tono de tu voz cuando la emoción sube, cuidar lo que entra en tu mente y en tu cuerpo. En el juramento, la templanza aparece como un compromiso a no dejar que ningún impulso momentáneo tome el control absoluto de tu conducta. La justicia, por su parte, abre tu disciplina hacia los demás. Sin ella, la disciplina corre el riesgo de volverse una obsesión individualista. La justicia estoica te recuerda que tu vida está entretejida con la de otros, que tus acciones tienen impacto, que tu carácter se expresa también en la forma en que tratas a las personas con las que compartes el día. Esta virtud se manifiesta en gestos de respeto, en la honestidad de tus palabras, en la voluntad de ser fiable, en la manera de reconocer el trabajo ajeno, en la decisión de no aprovecharte de una posición de ventaja. Integrar la justicia en tu juramento significa comprometerte a no buscar tu bienestar pisando la dignidad de otros. Estas 4 virtudes no son piezas aisladas, forman una especie de cuadrado interior sobre el que se apoya tu forma de estar en el mundo. La sabiduría orienta, el coraje empuja, la templanza regula y la justicia equilibra tus relaciones. En los 3 minutos de la mañana, el tercer pilar del juramento recorre estas dimensiones con frases breves y precisas. No hace falta un tratado moral, basta con recordatorios densos que resuenen contigo. Una declaración de intención respecto a tu forma de pensar, otra relacionada con tus decisiones difíciles, otra sobre tus límites personales, otra sobre tu trato a los demás. Así se va dibujando un mapa de conducta que te acompañará a lo largo del día. En la vida diaria de una persona de habla hispana, estas virtudes encuentran un terreno muy concreto donde tomar forma. La importancia de la familia y del grupo, la tendencia a vivir con intensidad, la sensibilidad ante la injusticia, todo eso ofrece oportunidades constantes para practicar la virtud. La sabiduría puede aparecer cuando eliges escuchar de verdad en una conversación en lugar de responder con prisas. El coraje puede manifestarse cuando dices que no a un ambiente que sabes que te arrastra hacia lo peor de ti. La templanza puede ser ese gesto de dejar el teléfono a un lado para estar presente en la mesa. La justicia puede ser la decisión de tratar con el mismo respeto a quien te puede ofrecer algo y a quien no. El juramento de la mañana no convierte en santo a nadie, pero marca una dirección. Cada vez que lo pronuncias, recuerdas que tu criterio no se reduce al estado de ánimo del momento. Cuando, a lo largo del día, sientas que la rabia sube o que la pereza te tira hacia abajo, esas palabras matutinas actuarán como una especie de eco. Te recordarán que tú mismo te has prometido algo, que no eres un extraño para ti. Ese recuerdo no siempre evitará la caída, pero muchas veces será suficiente para corregir la trayectoria, para frenar una reacción, para elegir un tono diferente en una frase que podría herir. Actuar según la virtud no implica un gesto solemne constante. Muchas veces se expresa en cosas aparentemente pequeñas. La disciplina estoica te invita a no subestimar esos momentos. Un mensaje contestado con respeto en lugar de sarcasmo, un error admitido sin excusas,
un detalle de cuidado hacia alguien cansado, una decisión económica tomada desde la prudencia. Cada uno de esos actos refuerza un hilo invisible que recorre tu carácter. El juramento de 3 minutos coloca las 4 virtudes en primer plano para que tengas ese hilo presente cuando lo necesites. Con los días, si mantienes fielmente este tercer pilar, notarás que tu manera de juzgar tus propias jornadas cambia. Dejas de medirlas solo por lo que has conseguido en términos externos y empiezas a valorarlas por la calidad de tus acciones. Un día difícil puede terminar con una sensación de paz si sientes que has sido fiel a tu criterio de virtud. En cambio, un día aparentemente exitoso se percibe incompleto si has traicionado lo que consideras justo. Esta forma de evaluación interior es uno de los frutos más profundos de la disciplina estoica, porque te libera de depender exclusivamente del reconocimiento ajeno. Esta orientación hacia la virtud no te separa del mundo, te permite estar en él con otra consistencia. Sigues sintiendo alegría, tristeza, enfado, ilusión, pero ya no son esas emociones las que definen tus decisiones más importantes. El juramento matutino, al recordar cada día las 4 virtudes, evita que pierdas de vista el tipo de persona que quieres ser en medio de esos vaivenes. Así, la disciplina deja de ser una lucha agotadora contra ti mismo y se convierte en la fidelidad a una forma de vida que reconoces como más digna, más clara, más tuya. Al final, el tercer pilar del juramento hace algo muy simple y muy exigente a la vez. Te invita a no conformarte con una vida guiada por el impulso y la inercia. Te propone que tu criterio para medir cada día no sea la comodidad ni la aprobación, sino la fidelidad a la sabiduría, al coraje, a la templanza y a la justicia. Dicho en 3 minutos, al amanecer, este compromiso adquiere un peso que se siente en todo lo que viene después. No se grita, no se exhibe, no se utiliza para juzgar a los demás. Se guarda como una promesa íntima que vas cumpliendo acto a acto, palabra a palabra, hasta que la virtud deja de ser un ideal lejano y se transforma en el modo natural en que habitas tu propia vida. Convertir el juramento estoico de 3 minutos en parte viva de tu mañana significa darle un lugar concreto en tu rutina, un espacio reconocible en el que el cuerpo, la mente y el entorno se alinean con la misma intención. No basta con conocer las palabras ni con apreciar la filosofía que las sostiene. Hace falta que el juramento encuentre su hogar en gestos cotidianos, en rituales sencillos que puedas repetir incluso en los días más ocupados. De este modo deja de ser una idea inspiradora para convertirse en una costumbre silenciosa que acompaña cada amanecer. Todo empieza por elegir un momento preciso, no un intervalo teórico, sino un instante real de tu mañana. Puede ser el minuto en que la cafetera comienza a funcionar, cuando sientes el olor del café expandiéndose por la cocina. Puede ser antes de sentarte a desayunar, con la mesa ya preparada y unos segundos de calma antes del primer bocado. Puede ser frente al espejo del baño, mientras el agua se desliza por el rostro y el cuerpo termina de despertar. Lo importante es que asocies el juramento a un gesto ya existente, de forma que la misma rutina te lo recuerde sin esfuerzo. El entorno en el que repites tu compromiso también tiene un impacto sutil, un rincón ordenado, una silla concreta, una luz que no sea agresiva, un objeto sencillo que te recuerde la dirección que has elegido, como un libro subrayado, una frase escrita a mano, una pequeña vela apagada que no necesitas encender. No se trata de construir un escenario solemne, sino de cuidar los detalles que predisponen a la presencia. Cuando el cuerpo reconoce ese lugar, la mente entra con más facilidad en el estado de atención que el juramento requiere.
Dar forma visible a las palabras ayuda a que no se diluyan. Puedes escribir tu juramento en una hoja y pegarla en la puerta del frigorífico o junto al espejo. Puedes copiarlo en una libreta que solo uses por la mañana. Puedes llevar una versión breve en la pantalla de bloqueo del teléfono, de modo que, antes de abrir cualquier aplicación, tu mirada se encuentre con las frases que has elegido para guiar el día. Este tipo de recordatorios no son adornos, funcionan como anclas que impiden que la intención se pierda en la marea de estímulos. El modo de recitar el juramento también importa. Leerlo deprisa, de cualquier manera, vacía de fuerza lo que podría ser un momento de enorme densidad interior. Pronunciarlo con calma, marcando el ritmo de las frases, deja que cada idea haga contacto real contigo. Algunas personas se sienten más conectadas cuando leen en voz baja, casi como un susurro dirigido al propio corazón. Otras prefieren hacerlo en silencio, pero con los labios moviéndose, para que el cuerpo participe en el compromiso. También existe quien graba su propia voz y escucha el juramento mientras respira hondo, integrándolo como una especie de mantra sobrio que ordena la mente. La respiración convierte ese momento en un verdadero ritual. Unas pocas respiraciones profundas, antes y después de recitar el juramento, marcan el inicio y el cierre del acto. El aire entra y sale, el cuerpo se asienta, la mente baja un poco su velocidad. Este pequeño puente respiratorio separa el juramento del resto de la mañana, le concede un marco, una sensación de importancia discreta. No hace falta una técnica sofisticada. Basta con inspirar de forma amplia, retener un instante y exhalar con suavidad, como si se liberaran tensiones que no merecen acompañarte. La clave para que el juramento se mantenga en el tiempo es la sencillez. Si lo conviertes en algo demasiado rígido o complejo, la mínima variación en tu horario servirá de excusa para dejarlo de lado. En cambio, si lo integras como un gesto flexible, capaz de adaptarse a días tranquilos y a mañanas frenéticas, se vuelve resistente. En un día normal, puedes tomarte los 3 minutos completos en tu rincón habitual. En un día de prisas, quizá lo recitas de pie, mientras el agua calienta o mientras caminas hacia la cocina, pero sin renunciar al compromiso. La constancia vale más que la perfección. La repetición cotidiana comienza a dejar una huella silenciosa. Al cabo de unas semanas, notarás que, justo antes del desayuno, tu mente busca de forma espontánea ese espacio de juramento. Incluso en días en los que estás distraído, sentirás una especie de falta interior si lo omites, como si te faltara una pieza para que el día encaje. Ese sentimiento no nace de la culpa, sino del reconocimiento de que ese ritual te sostiene. Te acostumbras a empezar la jornada desde un lugar de dignidad interior, y cualquier otra forma de hacerlo se percibe pobre en comparación. También puedes reforzar el ritual vinculándolo a pequeños cierres. Al terminar el juramento, un gesto sencillo ayuda a sellar lo que has pronunciado. Puede ser apoyar la mano en el pecho un segundo, como un recordatorio físico de que la promesa se dirige a tu propio carácter. Puede ser mirar por la ventana y dejar que la luz del día, sea clara o gris, se convierta en testigo silencioso de tu decisión. Puede ser una última respiración, algo más profunda, que marque la transición hacia la siguiente acción. Esos detalles convierten las palabras en algo que se siente en el cuerpo, no solo en la cabeza. En algún momento puede surgir la tentación de sofisticar el ritual con música, con velas, con demasiados elementos externos. Cada persona encuentra sus propios símbolos, pero la esencia estoica siempre apunta a la sobriedad. Un juramento que puede sostenerse en casi cualquier lugar, con casi cualquier condición, es un juramento fuerte. Lo que le da poder no es el decorado, sino la seriedad con la que tú mismo lo tomas.
Si un día te toca repetirlo en una habitación de hotel, en la cocina desordenada después de una noche larga, en un piso compartido lleno de ruido, seguirá siendo válido mientras tu intención sea firme. La vida cambia, los horarios se modifican, los trabajos se transforman, los lugares también. Por eso es importante que el ritual de tu juramento tenga un núcleo invariable y una forma adaptable. El núcleo es el compromiso interior con tu despertar lúcido, con tu aceptación responsable y con tu elección de la virtud. La forma es el dónde, el cómo, el con qué gesto físico lo realizas. Ese núcleo puede acompañarte a lo largo de los años, atravesando mudanzas, nuevas etapas, crisis y renacimientos. La disciplina que estás forjando cada mañana no depende de una cocina concreta ni de un espejo en particular, sino de la calidad de tu fidelidad. Cuando el juramento estoico de 3 minutos se integra así en tu rutina, el desayuno deja de ser simplemente el momento en que alimentas el cuerpo. Se convierte en la continuación natural de un acto de orientación interior. Te sientas a la mesa no como alguien arrastrado desde la cama, sino como alguien que ya ha decidido cómo quiere estar en el mundo ese día. El pan, el café, la fruta, todo se vive de otra manera cuando detrás de esos gestos hay una promesa reciente, pronunciada hace apenas unos instantes. La mañana adquiere un peso distinto, una densidad serena que sostiene lo que vendrá. Poco a poco, te das cuenta de que ese ritual no es un añadido artificial a tu vida, sino una forma de habitarla con mayor presencia. No compite con tus obligaciones ni con tus afectos, los ordena. 3 minutos antes del desayuno se convierten en el eje sobre el que se articula el resto. Desde fuera, quizá nadie note nada llamativo. Desde dentro, tú sabes que cada jornada empieza anclada en algo más profundo que la prisa. Y esa certeza, repetida día tras día, termina creando una corriente de disciplina tranquila que atraviesa toda tu existencia, como un río silencioso que siempre vuelve al mismo manantial cada vez que amanece. Hay días en los que todo fluye, con una facilidad casi misteriosa. El juramento sale de tu boca con naturalidad, la mente se concentra sin esfuerzo, el cuerpo acompaña con gusto. Esos días son agradables, pero no son los que moldean de verdad tu carácter. La disciplina profunda se forja en las mañanas difíciles, en los despertares pesados, en esa mezcla de cansancio y apatía que te invita a dejarlo para mañana. El verdadero reto del juramento estoico de 3 minutos aparece cuando no apetece, cuando la cama pesa más que tus propósitos y la vida reclama más de lo que sientes que puedes dar. Ahí es donde se revela quién está al mando. Llega un momento en el que la novedad inicial se desvanece. Al principio, el ritual brilla por su frescura, todo se siente distinto, la motivación está alta. Con los días, la mente intenta convencerte de que no es para tanto, de que saltarse una mañana no tiene importancia, de que esos 3 minutos no cambian nada. Incluso aparece una voz interior que susurra que nada se transforma de verdad, que sigues siendo el mismo, que tus reacciones no han mejorado tanto. Esa voz apunta a la impaciencia, a la necesidad de resultados inmediatos, a la vieja costumbre de abandonar cuando la recompensa no llega al ritmo que el ego exige. En esos momentos es crucial recordar que la disciplina no es un espectáculo, sino una constancia silenciosa. No está hecha de gestos grandiosos, sino de pequeños actos repetidos en la sombra. Quien se entrena en serio sabe que no se mide el progreso día a día, que hay semanas enteras en las que parece no pasar nada, y sin embargo, por debajo está creciendo algo firme. El juramento funciona del mismo modo. Cada mañana en la que eliges pronunciarlo, aunque estés cansado o distraído, añades una capa a la estructura de tu carácter. Puede que no lo veas de inmediato, pero se está construyendo una base.
Habrá mañanas en las que lo olvides. El día comenzará atropellado, te lanzarás directo a la prisa y solo más tarde te darás cuenta de que no dedicaste esos minutos a ti mismo. También habrá días en los que lo recuerdes y, aún así, decidas no hacerlo. Te dirás que hoy no, que ya retomarás el hábito cuando tengas más energía, más tiempo, más calma. Esas situaciones no te expulsan del camino, forman parte de él. El enfoque estoico no destruye tu autoestima por una caída puntual, pero tampoco te permite convertirla en costumbre. Reconoce el tropiezo, lo acepta y te invita a levantarte de nuevo. Una forma concreta de sostener este compromiso consiste en hacer un pacto sencillo contigo. No pasar 2 días seguidos sin el juramento. Tal vez un día te venza el cansancio o la desorganización y el ritual se pierda entre obligaciones y olvidos. Aún así, puedes decidir que el día siguiente será innegociable. Ese tipo de regla interna crea una especie de red, evita que una omisión aislada se convierta en abandono. Permite que el hábito respire, que no se vuelva imposible, pero le marca un límite que tú mismo respetas. Cada vez que cumples con ese pacto, fortaleces la imagen que tienes de ti como alguien que vuelve a lo que le hace bien. También es sabio disponer de una versión mínima del juramento para los días de tormenta. No todos los amaneceres serán iguales. Habrá mañanas de viajes, de enfermedad, de angustias que parecen ocuparlo todo. Para esos momentos puedes preparar un formato reducido, casi destilado al máximo. Tal vez solo una frase por pilar, o incluso una sola oración que concentre el espíritu de tu compromiso. En esos días, recitar esa versión breve durante 30 segundos ya representa un acto de fidelidad. No renuncias al vínculo contigo mismo, aunque las circunstancias aprieten. No es un retroceso, es una adaptación inteligente. Aceptar que el progreso se mide en años, no en horas, libera una enorme presión. Esa presión suele ser la que lleva al abandono. Quien espera una transformación inmediata se frustra con facilidad. Interpreta cualquier vacilación como un fracaso definitivo. La mirada estoica propone otra escala. Entiende que estás reeducando tu relación con la mañana, con la disciplina y contigo mismo. Ese tipo de cambio no se deja apresurar. Es como tallar una piedra dura, golpe a golpe, con paciencia. La mayor parte del tiempo, la superficie parece igual, pero el escultor sabe que cada impacto cuenta. La tentación de abandonar también se alimenta de los relatos ajenos. En un mundo lleno de mensajes sobre cambios radicales en poco tiempo, la constancia silenciosa puede parecer poca cosa. Sin embargo, las vidas que de verdad transmiten peso y serenidad suelen apoyarse en hábitos discretos, repetidos durante años. El juramento estoico de 3 minutos forma parte de esa categoría. No está diseñado para impresionar a nadie, sino para darte una columna vertebral interior. Recordar esto, en los días de duda, te ayuda a reconectar con la esencia del compromiso que has asumido. Otro aspecto importante consiste en cómo te hablas cuando fallas. La voz del carcelero interno se presenta con fuerza en esos momentos. Susurra que eres incapaz, que todo esto no tiene sentido, que no sirves para mantener una disciplina. Esa voz, si se le da poder, destruye la energía necesaria para retomar el camino. Frente a ella conviene cultivar una firmeza más sabia. Puedes reconocer que has fallado, admitir sin rodeos que no cumpliste lo que te prometiste y al mismo tiempo recordar que todavía estás a tiempo de recomenzar. Esta combinación de honestidad y respeto resulta mucho más transformadora que el castigo interior. En la práctica, perseverar en el juramento significa permitir que forme parte de todas tus temporadas. Habrá épocas de entusiasmo en las que el ritual se sienta lleno de luz. Habrá etapas grises en las que lo repitas casi de memoria, sin sentir grandes cosas.
Habrá crisis personales, momentos de duelo, de cambios profundos, en los que decir esas palabras te cueste muchísimo. Integrar el juramento en todas esas fases convierte la disciplina en algo robusto. No se trata de un hábito frágil que solo sobrevive en condiciones ideales, sino de una raíz que se mantiene incluso en tierra seca. Cada vez que eliges no abandonar, estás enviando un mensaje claro a tu propia mente. Le estás diciendo que tus decisiones no dependen del capricho de un día malo. Le estás demostrando que tu compromiso tiene más peso que tu estado de ánimo. Esa coherencia interna se acumula. Llega un momento en el que ya no te reconoces en la vieja imagen de alguien que empieza cosas y las deja a medias. Te descubres como alguien que, con sus altibajos, sostiene lo esencial. Esa visión de ti mismo se convierte en una fuente de fuerza en otros ámbitos de tu vida. Es posible que, pasado un tiempo, mires hacia atrás y veas meses enteros en los que no pasó nada espectacular, en los que simplemente cumpliste con el juramento la mayoría de las mañanas. Te caíste algunas veces y te levantaste otras tantas. Desde fuera puede parecer poco, desde dentro sabrás que ahí se ha forjado algo irreemplazable. Has aprendido a no traicionarte del todo, incluso cuando vacilas. Has entrenado la capacidad de volver a ti una y otra vez. Esa habilidad, aparentemente humilde, es una de las mayores conquistas de cualquier camino de disciplina. El juramento estoico de 3 minutos no pretende crear una rutina perfecta ni un personaje impecable. Acepta tu humanidad, con sus días luminosos y sus jornadas opacas. La clave reside en no romper el hilo, en dejar que ese pequeño gesto, repetido antes del desayuno, acompañe tus caídas sin desaparecer. Cuando decides que, pase lo que pase, siempre habrá mañana una nueva oportunidad para ese acto de fidelidad, la idea de abandono definitivo empieza a perder fuerza. Te conviertes en alguien que no huye de sus promesas, sino que las reencuentra incluso después de haberse alejado. Y ese tipo de lealtad hacia tu propia palabra es uno de los regalos más profundos que puedes darte a ti mismo. Después de todo lo que has ido comprendiendo sobre tu mañana, tu disciplina y tu forma de estar en el mundo, llega el momento de darle cuerpo a esa decisión en unas palabras concretas. El juramento estoico de 3 minutos es una síntesis viva de todo ese trabajo interior. No nace para sonar solemne ni para impresionar a nadie, sino para ser dicho en voz baja, con honestidad, en la intimidad de tu cocina, de tu habitación o de cualquier rincón donde amanezcas. Es una propuesta, no una cadena. Puedes adoptarlo tal como está, adaptarlo, pulirlo, hacerlo más tuyo. Lo importante no es la perfección del texto, sino la verdad con la que lo pronuncias cada mañana antes del desayuno. Imagina el silencio sencillo de los primeros minutos del día, el cuerpo recién despierto, el café preparándose, la luz entrando como sea que entre en tu casa. En ese pequeño espacio de calma, colocas el móvil a un lado, te enderezas un poco y respiras hondo. No buscas una experiencia espectacular, solo te dispones a hablarte con claridad. El juramento que sigue está pensado para ocupar alrededor de 3 minutos si lo pronuncias con calma, dejando que cada frase repose un instante en tu mente, sin prisa, como quien asienta algo importante en lo más hondo de su carácter. Hoy despierto y elijo estar presente. Este día no se repite. La vida me concede una oportunidad más para aprender, servir y crecer. Mi mente es clara, mi atención regresa a lo esencial. No entrego mis primeros pensamientos al ruido ni a la prisa. Recuerdo quién soy y la clase de persona que decido ser. Acepto que este día traerá momentos agradables y momentos duros. Acepto que habrá retrasos, errores, malentendidos, cansancio,
Nada de eso define mi valor. Nada de eso decide por mí. Lo que sucede fuera no gobierna lo que elijo dentro. Hoy convierto cada dificultad en un entrenamiento para mi carácter. Respondo con serenidad cuando algo se tuerce. Vuelvo una y otra vez a mi centro cuando me distraigo. Hoy elijo la sabiduría en lugar de la confusión. Elijo el coraje en lugar de la comodidad cobarde. Elijo la templanza en lugar del exceso que me vacía. Elijo la justicia en lugar del egoísmo que estrecha mi corazón. Pienso con claridad antes de hablar. Cuido mis palabras porque construyen o destruyen. Actúo de manera que pueda mirarme a los ojos al final del día. Hago el bien que esté a mi alcance, aunque nadie lo vea. Por pequeño que sea cada gesto, hoy camino con dignidad. Hoy cumplo este juramento conmigo mismo y lo renuevo cada mañana. Este texto recoge en pocas líneas la esencia de tu disciplina estoica. Al principio te puede sonar ajeno, como un traje nuevo que todavía no se adapta del todo a tu cuerpo. Es normal. A medida que lo repites, las palabras dejan de ser algo externo y empiezan a mezclarse con tu propia voz interior. La primera parte te ancla en la lucidez. No hablas de teoría, hablas de este día concreto que tienes entre manos, del hecho simple y poderoso de estar vivo, de la decisión de no regalar tus primeros pensamientos a la distracción. Esa afirmación repetida día tras día va limpiando el amanecer de ruido innecesario. La segunda parte instala en tu pecho una aceptación madura. No prometes un día perfecto ni te obligas a un optimismo artificial. Reconoces que habrá fricción, cansancio, confusión y al mismo tiempo afirmas que nada de eso decide por ti. Esa combinación de realismo y compromiso calma una parte profunda de tu mente, reduce la sorpresa ante el conflicto y te recuerda que, pase lo que pase, siempre queda un espacio de elección en tu respuesta. Sin necesidad de discursos largos, esas frases van afinando tu modo de recibir lo que la vida ponga delante. La tercera parte orienta tu conducta hacia la virtud de forma concreta. No hablas en abstracto de ser mejor persona, claramente dices lo que eliges: sabiduría, coraje, templanza, justicia. Declaras tu intención de cuidar tus palabras, de actuar de tal modo que al final del día puedas sostener tu propia mirada. No se trata de exigirte impecabilidad, sino de ofrecerte un norte claro. Cuando más tarde sientas la tentación de salirte de ese camino, algo en ti recordará estas líneas pronunciadas al amanecer. Esa memoria discreta muchas veces será suficiente para que corrijas el gesto, el tono o la decisión. Para que este juramento se convierta de verdad en una herramienta transformadora, conviene probarlo de forma deliberada durante un tiempo mínimo. Una semana completa es un buen inicio. Durante 7 mañanas seguidas, antes del desayuno, te colocas en tu lugar elegido, respiras con calma y recitas el texto, sin carreras, sin mecanicidad. No necesitas buscar sensaciones especiales. Basta con que estés presente, con que escuches tus propias palabras como si fueras otra persona a la que aprecias y quieres ver crecer. Esa semana funciona como un laboratorio silencioso en el que observas qué efecto comienza a tener este pequeño acto. Tal vez los primeros días no notes gran cosa. La mente suele resistirse a los cambios discretos. Sin embargo, si te mantienes fiel, empiezan a aparecer detalles distintos. Un pequeño espacio interior antes de reaccionar como siempre. Una decisión más alineada con lo que valoras. Un enfado que se disuelve un poco antes. Una noche en la que, al repasar el día, sientes que tus actos han tenido un hilo de coherencia. Conviene registrar estos matices. Alguna frase anotada en un cuaderno, al final de cada jornada,
basta para dejar constancia de lo que se va moviendo por dentro. Al terminar esos 7 días, reservas unos minutos para mirar esa semana en su conjunto. Ves por escrito tus caídas, tus pequeños avances, tus momentos de fidelidad y de olvido. Te das cuenta de que el juramento no te ha convertido en alguien perfecto, pero sí ha introducido un orden nuevo en tu amanecer. Si estás delante de este video, puedes volver a él después de esa primera semana y dejar unas palabras sobre lo que has descubierto, como quien deja una piedra más en el camino para quienes vienen detrás. Ese gesto transforma tu experiencia personal en algo compartido y refuerza tu propio compromiso. A partir de ahí, te corresponde decidir si este juramento se queda contigo más tiempo. Puedes ajustar alguna frase, suavizar algún término, incorporar una palabra que resuene más con tu historia. Lo importante es mantener vivo el espíritu que lo sostiene, empezar cada día con lucidez, aceptación y virtud. Al hacerlo, conviertes esos 3 minutos antes del desayuno en una especie de firma interior. Una firma que renuevas cada amanecer y que poco a poco transforma la manera en que piensas, sientes y actúas. Tal vez nunca gobiernes un imperio como Marcus Aurelius, pero siempre gobiernas la forma en que respondes a tu propio día. El juramento no hace desaparecer los problemas, pero sí levanta en tu interior una especie de trono silencioso desde el que puedes mirar la vida con más altura. 3 minutos parecen poco tiempo en un mundo que vive con prisa. Sin embargo, repetidos con honestidad, son suficientes para recordar quién manda dentro de ti. Cada mañana que eliges pronunciar estas palabras, refuerzas la figura de ese emperador interior que no necesita coronas ni aplausos, solo coherencia. Y así, desde un rincón cualquiera de tu casa, antes del primer café, tu disciplina estoica se convierte en un modo concreto y digno de habitar cada día de tu vida. Con el tiempo, la práctica de ese juramento matutino empieza a dibujar una línea continua entre amaneceres. Ya no se trata solo de un acto aislado, sino de una secuencia de mañanas en las que has ido eligiendo conscientemente tu modo de estar en el mundo. Cada repetición se suma a la anterior y, sin hacer ruido, construye una especie de relato interior. En ese relato, tú ya no apareces como alguien arrastrado por la inercia, sino como alguien que ha aprendido a detenerse, a mirarse, a decidir. Esa transformación no llega de golpe, se insinúa poco a poco en tus gestos, en tus silencios, en la forma en que atraviesas lo cotidiano. Llega un punto en el que la disciplina deja de sentirse como una carga añadida y empieza a percibirse como un espacio de descanso. Es el descanso de saber que al menos una vez al día te encuentras contigo mismo, sin máscaras ni ruido. 3 minutos que funcionan como una especie de refugio estable en medio de semanas cambiantes, de noticias que van y vienen, de obligaciones que se renuevan. Ese refugio no es un lugar físico, es la certeza de que, antes de entregarte a todo lo demás, has honrado el compromiso que tienes con tu propia conciencia. La fuerza de este camino se aprecia sobre todo cuando lo miras a largo plazo. Una semana de práctica abre una puerta, un mes comienza a consolidar el hábito, un año entero, con sus avances y sus caídas, revela algo más profundo. Crea una memoria de fidelidad. Tu mente recuerda que, incluso en etapas complicadas, fuiste capaz de regalarte ese acto de claridad al amanecer. Esa memoria cambia la forma en que te ves. Ya no te percibes solo a través de tus errores o de tus impulsos más torpes, sino también a través de las veces que elegiste estar a la altura de tus propios valores. El juramento, integrado en tu rutina, empieza a influir en otros momentos del día. Una decisión tomada a media tarde se apoya en la firmeza que sentiste por la mañana. Un conflicto que surge en el trabajo se lee de manera distinta,
porque llevas grabada una intención que repetiste antes del desayuno. Incluso la noche se transforma. El cierre del día ya no es solo cansancio y dispersión, también puede ser un breve repaso silencioso en el que compruebas cuánto has honrado aquellas palabras. Sin necesidad de grandes ceremonias, tu jornada empieza a estar unida por un hilo de coherencia. Esa coherencia tiene un efecto silencioso sobre quienes te rodean. La gente percibe algo más estable en tu manera de reaccionar. Tal vez sigas siendo apasionado, sensible, intenso, pero se nota una diferencia. Las tormentas internas tardan un poco más en desbordarse. Un mal gesto se corrige con más rapidez. Una promesa pequeña se cumple con más cuidado. No hace falta hablar de estoicismo ni explicar tu ritual matutino. La filosofía se manifiesta sin etiquetas. En la calidad de tu presencia, tu disciplina interior se vuelve una forma de respeto hacia los demás, no solo hacia ti. En algún momento, el deseo de cuidar este espacio se convierte casi en una responsabilidad dulce. Sabes que tu manera de empezar el día no afecta solo a tus objetivos personales, también influye en el clima que creas en casa, en el tono con el que entras en tus conversaciones, en la paciencia que ofreces a quienes comparten contigo la vida. De este modo, el juramento deja de pertenecer únicamente a tu mundo interior y adquiere una dimensión más amplia. La serenidad que entrenas por la mañana se reparte, de una forma u otra, entre las personas con las que te cruzas. Este camino no compite con otros hábitos de crecimiento, se complementa con la lectura, con el ejercicio físico, con el trabajo terapéutico, con la oración si forma parte de tu vida, con cualquier práctica que te acerque a lo mejor de ti. El juramento se sitúa en la base, como una plataforma sobre la que se apoyan todos esos esfuerzos. Les da continuidad. Evita que queden flotando en semanas aisladas de motivación. Cada mañana, al repetir tus palabras, recuerdas la dirección general de tu proceso por encima de los detalles cambiantes. Hay algo profundamente humano en esta elección de cuidarte desde lo sencillo. En un mundo que insiste en soluciones espectaculares, tú apuestas por 3 minutos honestos. En un entorno saturado de imágenes y ruido, tú reservas un espacio para la palabra sobria dirigida a tu propio corazón. Esa apuesta te devuelve una forma de dignidad que no depende de resultados externos. Aunque los proyectos tarden en salir, aunque la vida no siempre responda a tu esfuerzo con éxito inmediato, sabes que estás cumpliendo con la parte que te corresponde. Dirigir tu conciencia y tu conducta con la mayor nobleza posible. La figura del emperador interior se hace más cercana cuando entiendes esto. No se trata de imaginar un personaje distante, sino de reconocer en ti la capacidad de mando sobre lo que piensas, sientes y haces. Cada vez que te sientas, respiras hondo y pronuncias tu juramento, estás ocupando ese trono silencioso. No usas ese poder para dominar a nadie, lo utilizas para evitar que la dispersión y la reactividad gobiernen tu día. Ese tipo de autoridad no necesita coronas ni símbolos, se sostiene solo en la coherencia entre lo que decides cada mañana y lo que encarnas a lo largo de las horas. Si miras hacia adelante, el horizonte que se abre no está hecho de promesas grandilocuentes, sino de una continuidad humilde. Amaneceres distintos, en ciudades distintas, en etapas distintas, unidos por el mismo gesto, reservar un instante para recordar quién quieres ser. En algunos de esos días te sentirás fuerte y claro. En otros te sentirás inseguro, cansado, confundido. En todos, mientras mantengas vivo el juramento, permanecerá una constante, la disposición a no olvidarte del todo de ti mismo, incluso cuando todo lo demás reclame tu atención. La disciplina estoica, vivida de este modo, no aplasta la espontaneidad, la orienta, no apaga la emoción, la encausa.
no niega tus sombras, las mira de frente y elige no dejarse gobernar por ellas. El juramento es una de las formas más concretas de encarnar esa disciplina. 3 minutos de lucidez, aceptación y virtud antes del desayuno pueden parecer un gesto insignificante. Después de meses y años, se revelan como una de las decisiones más importantes que tomas en tu día. Desde ese pequeño espacio elegido, reajustas tu rumbo, corriges tu postura interior, recuerdas lo que consideras verdaderamente valioso. A partir de aquí, el camino ya está trazado. Cada mañana ofrece una invitación silenciosa. El mundo seguirá moviéndose a su propio ritmo. Los problemas no desaparecerán. Las alegrías seguirán llegando con su sabor imprevisible. En medio de todo eso, siempre quedará el espacio de 3 minutos que has decidido proteger. Un espacio para pronunciar tu juramento con la honestidad de quien sabe que se está hablando de verdad. Un espacio para renovar la disciplina que te sostiene, no como una coraza rígida, sino como una forma de respeto profundo por tu propia vida. Así, día tras día, antes del primer café, sigues eligiendo. Eliges despertarte por dentro, aceptar la realidad con serenidad y orientar tu conducta hacia la altura. Eliges ser alguien que no entrega su libertad a la prisa ni a la costumbre. Eliges, en definitiva, forjar una existencia en la que cada amanecer tiene un peso y un sentido. Y en esa elección constante, silenciosa y fiel, la antigua sabiduría estoica deja de ser una idea lejana para convertirse en algo muy simple y muy real, la forma concreta en la que decides vivir hoy.